Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy les venimos a presentar la Norma Internacional de Auditoría 530, muestreo de auditoría. Somos el grupo número 2 y estamos integrados por Ricardo Javier Hernández, Marvin Rolando Canú Patal, Jorge Luis González y Óscar Gabriel Reyes López. Alcance. Esta norma internacional de auditoría es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. Esta NIA complementa la NIA 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. La NIA 500 proporciona orientaciones sobre los medios de los que dispone el auditor para la selección de elementos a comprobar, entre los que se incluye el muestreo de auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor al utilizar el muestreo de auditoría es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Definiciones. Muestreo de auditoría. Aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas, con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre toda la población. Población. Conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y sobre el que el auditor desea alcanzar conclusiones. Riesgo de muestreo. El riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. El riesgo de muestreo puede producir dos tipos de conclusiones erróneas. En el caso de una prueba de controles, concluir que los controles son más eficaces de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que no existen incorrecciones materiales, cuando de hecho existen. El auditor se preocupará principalmente y por este tipo de conclusión errónea debido a que afecta a la eficacia de la auditoría, y es más probable que le lleve a expresar una opinión de auditoría inadecuada. En el caso de una prueba de controles, concluir que los controles son menos eficaces de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que existen incorrecciones materiales, cuando de hecho no existen. Este tipo de conclusión errónea afecta a la eficiencia de la auditoría, puesto que generalmente implica la realización de trabajo adicional para determinar que las conclusiones iniciales eran incorrectas. Riesgo ajeno al muestreo. Riesgo de que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Anomalía. Una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o de desviaciones en una población. Unidad de muestreo. Elementos individuales que forman parte de una población. Muestreo estadístico. Tipo de muestreo que presenta las siguientes características: selección aleatoria de los elementos de la muestra y aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. El tipo de muestreo que no presenta las características 1 y 2 se considera muestreo no estadístico. Estratificación.
División de una población en subpoblaciones, cada una de las cuales constituye un grupo de unidades de muestreo con características similares. Incorrección tolerable. Importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes en la población no superan dicho importe. Porcentaje de desviación tolerable. Porcentaje de desviación de los procedimientos de control internos prescritos, determinado por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que el porcentaje real de desviación existente en la población no supera dicho porcentaje tolerable de desviación. Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar. Al diseñar la muestra de auditoría, el auditor tendrá en cuenta el objetivo del procedimiento de auditoría y las características de la población de la que se extraerá la muestra. La auditoría determinará un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo. El auditor seleccionará los elementos de muestra de forma que todas las unidades de muestreo de la población tengan posibilidad de ser seleccionadas. El diseño de la muestra de la auditoría le permite al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre una determinada característica de los elementos seleccionados con el fin de alcanzar o contribuir a alcanzar una conclusión con respecto a la población de la que se ha extraído la muestra. El muestreo de auditoría puede implicarse utilizando enfoques de muestreo estadísticos y no estadísticos. Al diseñar una muestra de auditoría, el auditor toma en consideración el objetivo específico que se ha de lograr y a la combinación de procedimientos de auditoría que tiene mayor posibilidad de alcanzar dicho objetivo. La consideración de la naturaleza de la evidencia de auditoría que se busca y de las condiciones de posibles incorrecciones y desviaciones y de otras características relativas a dicha incorrección de la población que se debe utilizar para el muestreo. La consideración por el auditor del objetivo del procedimiento de auditoría implica tener un conocimiento preciso de lo que constituye una incorrección o desviación con el fin de que en la evaluación de las desviaciones o la extrapolación de la incorrección se incluyan todas y solo aquellas situaciones que sean relevantes para el objetivo del procedimiento de auditoría. Al considerar las características de la población, para la prueba de control, el auditor realizará una valoración de porcentajes de desviación esperado sobre la base de su conocimiento de los controles relevantes o sobre la base del examen de un pequeño número de elementos de la población. Dicha valoración se realizará con el fin de diseñar una muestra de auditoría y determinar su tamaño. Al considerar las características de la población de la que se extrae la muestra, el auditor puede determinar que es adecuado realizar una estratificación o una selección ponderada por el valor. La decisión sobre la utilización de un tipo de muestra estadístico o no estadístico es una cuestión de juicio del auditor. No obstante, el tamaño de la muestra no es un criterio válido para distinguir entre enfoque estadístico y no estadísticos. Tamaño de la muestra. El nivel de riesgo de muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar afecta al tamaño de la muestra que se resulte necesario. Cuanto menor sea el riesgo que el auditor está dispuesto a aceptar, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula con base estadística o mediante la aplicación del juicio profesional del auditor, cuando las circunstancias sean similares al efecto sobre el tamaño de la muestra, independientemente de que se haya elegido un enfoque estadístico o no estadístico. Selección de elementos a comprobar. En el caso del muestreo estadístico, los elementos de la muestra se seleccionan de modo que cada unidad de muestreo tenga una probabilidad conocida de ser seleccionada. En el caso del muestreo no estadístico, se hace un juicio para seleccionar los elementos de la muestra, puesto que el objetivo del muestreo consiste en proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Es importante que el auditor seleccione una muestra representativa de forma que se evite el sesgo mediante la selección de elementos de la muestra que tenga características típicas de la población. Los principales métodos de selección de muestras son la selección aleatoria, el sistemática e incidental. Continuando con el desarrollo de la NIA 530, encontramos la parte de aplicación de procedimientos de auditoría.
En esta parte pues la norma nos indica de que el auditor aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados para el objetivo a cada elemento que haya sido seleccionado, ¿verdad? También pues nos indica de que si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor aplicará el procedimiento de un elemento de sustitución. Aquí pues la norma en la guía de aplicación nos da un ejemplo sobre esta situación en la que resulta necesario aplicar el procedimiento de auditoría a un elemento de sustitución. Podría ser cuando en una prueba para la obtención de evidencia sobre la autorización de los pagos se ha seleccionado un cheque anulado. Si el auditor pues se satisface de que el cheque ha sido correctamente anulado de forma que no constituye una desviación, se examina un sustituto adecuadamente seleccionado, ¿verdad? También pues en esta misma parte nos indica de que si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría que han sido diseñados o procedimientos alternativos adecuados a un elemento seleccionado, pues el auditor tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito, en el caso de pruebas de controles, o como una incorrección en caso de pruebas de detalles, ¿verdad? Aquí pues una vez más encontramos ejemplos dentro de la misma norma. Un ejemplo de esta situación antes mencionada sería en la que el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados a un elemento seleccionado es cuando se ha perdido la documentación relativa a dicho elemento, ¿verdad? Y también pues un ejemplo de procedimiento alternativo adecuado podría ser el examen de los cobros posteriores junto con evidencia de su procedencia y de las partidas a las que corresponden, cuando no se haya recibido respuesta a una solicitud de confirmación positiva. Muy bien, luego continuamos con la naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones, ¿verdad? Aquí pues lo que la norma nos indica es de que el auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección que puedan ser identificadas y que evaluará su posible efecto sobre el objetivo del procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de auditoría, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice la norma es de que al analizar las desviaciones y las incorrecciones identificadas, el auditor puede observar que muchas de ellas tienen una característica en común, ¿verdad? Como por ejemplo podría ser el tipo de la transacción, la ubicación, la línea de productos o el periodo de tiempo, ¿verdad? En dichas circunstancias, pues lo que el auditor puede decidir identificar todos los elementos de la población que tienen las características comunes y extender los procedimientos de auditoría a dichos elementos. Y luego pues la norma también nos indica de que en circunstancias extremadamente poco frecuentes en las que el auditor considere que una incorrección o desviación descubierta en una muestra es una anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de certidumbre de que dicha incorrección o desviación pues no sea representativa de la población, ¿verdad? Continuando con el siguiente requerimiento, nos habla sobre la extrapolación de las incorrecciones. En el caso de las pruebas de detalle, nos indica que el auditor extrapolará las incorrecciones encontradas en la muestra de la población. Esto con el fin de obtener una visión general de la magnitud de la incorrección, pero que dicha extrapolación puede no ser suficiente para determinar un importe que pueda ser registrado. También nos indica que en el caso de las pruebas de controles no es necesaria una extrapolación explícita de las desviaciones, ya que el porcentaje de la desviación de la muestra es también el porcentaje de la desviación al conjunto de la población. También nos habla sobre la NIA 330, que es la respuesta del auditor a los riesgos valorados, que nos proporciona las orientaciones en el caso de que se detecten desviaciones con respecto a los controles en los que el auditor tiene previsto confiar. El siguiente requerimiento nos habla sobre la evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. Básicamente nos indica que el auditor evaluará los resultados de la muestra
Aquí nos habla sobre dos pruebas, las pruebas de controles y las pruebas de detalle. Las pruebas de control nos indica que es un porcentaje de desviación inesperado elevado de la muestra que puede llevar a un incremento de riesgo valorada en la corrección material, y en el caso de las pruebas de detalle, que es una incorrección material de un importe inesperado elevada de una muestra que puede llevar al auditor a considerar que el tipo de transacción contiene una incorrección material. La diferencia básicamente que las pruebas de controles es un porcentaje y las pruebas de detalle es un importe. La siguiente, la literal B, nos habla que si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población que ha sido comprobada, ya que la muestra es la que nos va a proporcionar una base para dar la opinión sobre el trabajo de auditoría. Por eso nos indica la norma que si en dado caso el auditor concluye que el muestreo de auditoría no ha proporcionado una base razonable para alcanzar dichas conclusiones sobre la población que ha sido comprobada, nos indica aquí que puede hacer primero que el auditor puede solicitar a la dirección que se investiga las incorrecciones identificadas y la posibilidad de que existan incorrecciones adicionales, y la otra es que puede adaptar la naturaleza, momentos de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores para lograr que la mejor manera el grado de seguridad requerido. La norma nos da un ejemplo que en el caso de las pruebas de control, al auditor podría aumentar el tamaño de la muestra para comprobar un control alternativo, o que pueda modificar los procedimientos sustantivos relacionados para poder obtener una mejor conclusión y una base razonable sobre la muestra.